La empresa del TCC, Tarifas por Libertad. La razón de Estado nos obliga hoy a mirar hacia un abismo que la propaganda occidental intenta ocultar con desesperación. Lo que les traigo no es una filtración del Kremlin ni un reporte de inteligencia de Novorussia. Se trata de un artículo demoledor de Ukrainska Pravda, el medio que ha sido el buque insignia del atlantismo en Kiev, financiado por la NET y la USAID. Cuando el medio oficial del sistema publica que la movilización en Ucrania es un sistema de ventanas rotas y violencia injustificada, es que el imperativo de supervivencia del régimen de Kiev podríamos decir que ha colapsado. Así que entremos a este espejismo de movilización, la carne del cañón 1:30. Amigos, la resolución es hoy una nitidez aterradora. Ukrainska Pravda nos describe una Ucrania dividida en dos bandos irreconciliables. Civiles que se defienden con cuchillos y armas de fuego y oficiales de los TCC, centros de reclutamiento, a los que se les ha otorgado licencia para la violencia y, lo que es peor, la oportunidad de enriquecerse ilícitamente. Esto es una estadística de la muerte. Escuchen bien este dato porque es la confesión de un fracaso sistémico. Solo 1 de cada 30 hombres detenidos en la calle termina en el frente. ¿Qué pasa con los otros 29, 30? ¿O son físicamente incapaces o han pagado el soborno correspondiente para desaparecer del sistema? La movilización ya no es un proceso de defensa nacional. Es un mercado de carne humana donde solo los que no tienen dinero para pagar terminan en las trincheras. La lógica del Obereg, el dedo que condena. Este artículo nos revela las entrañas del monstruo. Nos hablan de un operador, Obereg, el funcionario que con un solo clic asigna la condición de buscado a cualquier ciudadano. Una vez que estás en ese registro, cualquier equipo de alerta en la calle tiene autorización para una movilización rápida, que en la práctica se traduce en secuestros legales a plena luz del día. Nikolai, uno de los testimonios, lo dice claro. Lo movilizaron desde su propio coche en un puesto de control y en cuestión de horas ya tenía el uniforme puesto. No porque fuera necesario en el frente, sino porque el sistema necesita engranajes que sigan alimentando la maquinaria de captura. Es el efecto de las ventanas rotas. La violencia ha escalado a niveles de guerra civil interna. 619 ataques documentados de civiles contra el personal de los TCC. 3 soldados muertos a manos de los mismos ciudadanos que, en teoría, deberían estar defendiendo. El sentimiento del pueblo muerto que escribe el autor no es una metáfora. Es el resultado de una sociedad donde el hombre joven se ha convertido en una especie en peligro de extinción que vive escondida para no ser devorada por el Estado. Imagínense esto, amigos. Porque cuando el medio más fiel a Washington en Kiev empieza a hablar de violencia injustificada y enriquecimiento ilícito en los centros de reclutamiento, es que la arquitectura de control ha decidido que ya no se puede ocultar el colapso moral de la retaguardia. Así que continuamos con esta disección quirúrgica de la lógica del poder en las calles de Ucrania. Y si la primera parte nos mostraba la estadística del fracaso, en esta segunda entrega de Ukrainska Pravda nos revela algo más siniestro. La desmoralización planificada del propio soldado. No estamos ante un ejército combatiente o combatiendo a un invasor, sino ante una estructura fracturada donde el uniforme se ha convertido en un estigma. El soldado como carcelero, la ruptura de honor. Amigos, fíjense en la perversidad del sistema. El guión de las sombras en Kiev ha decidido que los encargados de capturar a los civiles en las calles sean en gran medida soldados que regresan heridos del frente.
Hombres que han sangrado por su país y que ahora son obligados a perseguir a sus propios vecinos como si fueran criminales. El miedo al fuego civil. Este artículo de Ukrainska Pravda confiesa una realidad que Washington no quiere que sepamos. El Estado ha perdido el control de la retaguardia. Las autoridades locales, los alcaldes y los jefes de aldea se niegan a entregar las citaciones. ¿La razón? El miedo absoluto a la justicia popular. Como dicen los jefes locales de los oficiales del TCC, no queremos que nos quemen la casa, que nos quemen el coche. La consecuencia es que la policía y el ejército se han quedado solos en una guerra interna. Ya no es una cuestión de patriotismo, sino de supervivencia física. Los soldados que escoltan los autobuses de reclutas son estrangulados en los trayectos o apuñalados en las gasolineras. El frente ya no está solo en el Donbass. El frente está en cada patrulla urbana. Es esta la imagen destruida del héroe. Escuchen bien el testimonio de Alexander, un técnico del TCC. Lo que dice es un dardo directo al corazón del régimen de Zelensky. Jamás perdonaré a nuestro gobierno por la imagen que se ha creado de soldado en la retaguardia. Muchos de estos hombres fueron transferidos desde unidades de combate donde se sentían héroes. Ahora en el TCC se sienten parias. El sistema los usa como perros de presa y los expone al odio de una población que ya no ve en el uniforme una protección, sino una amenaza de muerte. Es el agotamiento mental y físico de quien sabe que está cumpliendo una tarea ingrata y peligrosa para alimentar una maquinaria que se queda con 29 de cada 30 hombres a cambio de sobornos. El castigo de la notificación. En los centros de reclutamiento con mando autoritario, enviar a un soldado a repartir citaciones no es una orden, es un castigo. Si no cumples el plan de movilización, te lanzan a la calle a enfrentar la ira de los civiles. Es una gestión por terror, tanto para el recluta como para el reclutador. Así que entramos en la zona de máximo impacto emocional de este informe. Lo que Ukrainska Pravda relata en esta tercera parte es el retrato de un sistema que no solo está quebrado, sino que ha entrado en una fase de absurdo trágico. Cuando los propios soldados del TCC confiesan que se sienten más trauma cazando a sus ciudadanos que en los 4 años que pasaron en el frente, es que la lógica del poder en Kiev ha mutado en algo, yo diría, monstruoso, ¿no? Es el trauma del cazador y el pueblo muerto. Amigos, fíjense en el testimonio de Basil, un veterano de combate. Dice que su asignación en el TCC fue el trauma emocional más grave de toda la guerra. ¿Por qué? Porque en el TCC eres el paria absoluto. Te odian los civiles, te odia tu gente, te odian tus compañeros que vienen de permiso y te odian tus superiores, que te amenazan con enviarte de vuelta a morir si no cumples la cuota. Es una arquitectura de control basada en el desprecio mutuo. El pueblo muerto de Texas, como le dicen, ¿no? Metafóricamente, la huida total. La descripción de Valentín es cinematográfica y aterradora. Nos habla de pueblos que parecen sacados de una película de terror, pueblos muertos de Texas, de esas películas que se miran esas pajas volando por la calle, donde no queda un alma en la calle. En cuanto aparece una patrulla del TCC, la gente corre detrás de las vallas, los ciclistas dan media vuelta y huyen por los campos. La eficiencia de la movilización ha colapsado. En el 2023 se entregaban docenas de citaciones al día. Hoy en el 2026 hay equipos que trabajan 16 horas seguidas para entregar una sola citación. El imperativo geopolítico de resistir se ha estrellado contra la realidad de una población que ya no quiere ser parte de este guión. La cuota de los indigentes. Escuchen bien cómo funciona la mecánica del sistema entre la policía y el TCC. La policía tiene una cuota física. Tienen que llevar gente, no importa quiénes sean. ¿Y qué hacen para cumplir el plan? Capturan indigentes.
los llevan al centro de reclutamiento, obtienen su certificado de entrega para que el jefe no los castigue y se van contentos. El TCC se ha convertido en un depósito de personas rotas. Valentín confiesa con vergüenza que la primera persona que detuvo tenía una discapacidad intelectual evidente. Estaba llorando en la furgoneta mientras el jefe del TCC gritaba por el teléfono: ¡Tráiganlo! Es el fin de cualquier pretensión moral. Ya no reclutan soldados. Están recolectando bultos humanos para llevar una estadística y evitar que los oficiales sean enviados al frente. ¿Por qué sacamos el gas? La pregunta de Valentín es la pregunta de toda una generación de ucranianos. ¿Cómo terminé en este lugar? ¿Por qué pasó esto? El sentimiento de culpa de estos soldados es el síntoma de una sociedad que se está devorando a sí misma por un orden de una cúpula que vive en una realidad paralela de 90.000 millones de euros auspiciada por los europeos. Así que llegamos al cierre de este informe de Ukrainska Pravda y la conclusión es una bofetada al realismo sucio. Lo que estamos viendo no es una movilización nacional, es una purga de clase. La lógica del poder en Kiev ha creado un sistema donde el patriotismo es para los pobres y la discapacidad es un lujo que se compra en concesionarios de alta gama. Y es que entramos al apartheid de los ricos, Rolls Royce y discapacidad. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Escuchen bien la matemática del colapso. De cada 30 hombres detenidos en la calle, solo uno termina siendo apto para el frente. Los otros 29 se evaporan en un mar de 1,3 millones de aplazamientos. A principios de este 2026, hay más hombres con prórrogas legales que soldados en el frente. Ucrania es un país de estudiantes de 50 años y enfermos crónicos que conducen Bentleys. Sí, es la discapacidad del lujo. El testimonio de Basil, yo diría que es demoledor. En los puestos de control hacia las zonas de vacaciones de Bukovel, la regla es simple. Cuanto más lujoso es el coche, mayor es la discapacidad. El TCC ve pasar Rolls Royce, literalmente Rolls Royce y Bentleys, lleno de hombres incapaces de servir, mientras los vendedores de fideos instantáneos son arrastrados a las furgonetas. Es un apartheid social donde el dinero compra el derecho a no morir, dejando la defensa del país exclusivamente en manos de los más vulnerables. El soldado indefenso. El Estado es un cretino. Fíjense bien en la desprotección del propio reclutador. Nicolai lo dice sin filtros. El Estado es un auténtico cretino. Les mandan a la calle sin armas de autodefensa, sin herramientas legales claras, a tragarse los insultos y a veces los disparos de sus propios compatriotas. Alexander relata cómo le disparó a un civil en un control. Lo más doloroso no fue el arma del enemigo, sino ver cómo la gente en la calle insultaba a la policía por intentar detener al agresor. Para el ciudadano de a pie, el TCC ya no es el ejército, es el enemigo doméstico. El Estado ha lanzado a sus soldados heridos a una guerra civil de baja intensidad contra su propia base social para cumplir planes de movilización que todos saben que son una mentira financiada por sobornos. El fin del contrato social. Cuando el número de personas que evitan el servicio legalmente supera el número de personas que visten el uniforme, el contrato social se ha roto. Ucrania no está luchando solo contra Rusia, está luchando contra su propia estructura podrida. Como dice Nicolai, te exigen el plan, pero no te dan las herramientas porque el sistema prefiere que el TCC sea el pararrayos del odio popular mientras la élite sigue huyendo en sus coches de lujo. Hay que estar atentos y vigilar, amigos, porque este informe de Ukrainska Pravda, un medio del propio sistema, es la señal que ya no puede sostener la mentira. La movilización en Ucrania ha dejado de ser una necesidad militar para convertirse en una parodia trágica donde solo el que no puede pagar, pues muere.
Ahora bien, la factura interna en Kiev es lo que realmente está decidiendo el mapa del mañana. Sí, llegamos al final de este informe sísmico de Ukrainska Pravda. Si los bloques anteriores nos mostraban la tragedia, este último tramo nos revela la mecánica de la corrupción que ha convertido el reclutamiento en Ucrania en un derecho al poder y en la empresa de extorsión más lucrativa de Europa. La empresa del TCC, Tarifas por Libertad. Amigos, esto es realismo político en su estado más puro y sucio. Valentín, operador del sistema OBEREG, el registro unificado de reclutas, ha roto el silencio para describir cómo el TCC se divide en dos castas. Los héroes heridos que son enviados a la calle a poner la cara y la cúpula, y el jefe de los y sus adjuntos, que vive protegida por certificados de discapacidad falsos mientras amenaza a sus subordinados con enviarlos a morir si no cumplen la cuota. La carta del mensaje privado. La lógica del poder aquí es mercantilista. Valentín revela que los soldados de calle no enviaban la información de los detenidos al chat grupal de trabajo, sino por mensaje privado al operador. ¿Por qué? Porque si pagas la tarifa, tus datos nunca entraban en el sistema. Fingían que no te habían detenido y podías seguir tu camino, al menos hasta encontrarte con la siguiente patrulla. Es un viaje de vida constante, ¿no? El negocio de la fuga controlada. Pero pero escuchen este esquema porque es de una resolución técnica asombrosa. Los soldados encargados deben de llevar a los reclutas al centro de entrenamiento y planean fugas en tramos específicos de la carretera. El costo para la guardia, pues una multa de unos 20,000 grivnas por perder el detenido. El beneficio para el guardia, un soborno de $2,000. El soldado paga la multa con gusto porque el margen de beneficio es obsceno. El Estado eslovaco o polaco que tanto dinero inyecta debería saber que su ayuda termina alimentando este mercado de carne donde la libertad tiene un precio en dólares. Y la desconexión del Estado. La conclusión de Ukrainska Pravda es una sentencia de muerte para la narrativa oficial. El Estado, Zelensky y el Ministerio de Defensa se han distanciado del proceso de movilización. Han dejado que las Fuerzas Armadas se conviertan en el grupo más marginado y vulnerable, obligándolas a canibalizar entre sí. El sistema no funciona por falta de personal, recursos y derechos, pero sobre todo por una falta de confianza absoluta. Hay 1,5 millones de ucranianos que evitan el servicio a toda costa, mientras la cúpula militar, pues, se mueve por codicia. El mensaje final es demoledor. Si queremos sobrevivir, el sistema debe cambiar. Pero amigos, a estas alturas de 2026 lo que vemos no es un sistema que quiera cambiar, sino uno que está liquidando sus últimos activos antes del colapso final. Así pues, amigos, que hemos recorrido las entrañas de este TCC, hemos visto desde los Rolls Royce de los discapacitados ricos hasta las multas pactadas para permitir fugas. Esta es la Ucrania que no sale en los discursos de Bruselas, pero es la Ucrania que decide el destino de las trincheras. Cuando el guión de la sombra se convierte en una razón de monedero, el final de la guerra ya no se decide en el frente, sino en la capacidad de aguante de una sociedad que ya no cree en sus líderes. La lógica del poder en Kiev ha chocado frontalmente contra la realidad biológica y social de su propio pueblo. Y si el informe de Ukrainska Pravda nos mostraba las tripas del sistema desde dentro, el portal chino NetEase nos ofrece la visión desde el satélite estratégico. Lo que está en Ucrania no es una crisis de liquidez, es un colapso existencial. Sí, el grifo de carne se agota más que una crisis financiera. Presten atención porque la resolución es hoy de una nitidez brutal. NetEase revela que el número de ataques contra los oficiales del TCC se ha triplicado. Ya no hablamos de incidentes aislados, hablamos de una insurrección civil de baja intensidad.
Solo en lo que va del año ya se han superado los 100 ataques documentados en Lutsk, en Odessa. En cada esquina de Ucrania, el civil ya no corre. Ahora el civil contraataca. Ujú. La corrupción como sentencia de muerte. El artículo de NetEase confirma lo que venimos anunciando en la torre de manda en Ucrania. El dinero es el único escudo. Mientras el SBU detiene a los oficiales en Odessa intentando extorsionar $30,000 a un ciudadano que ya tenía exención, los ucranianos sin un centavo, sin dinero, son cazados como animales para morir en una trinchera. Esta injusticia está desgarrando el tejido social. Las familias de los soldados que llevan 2 años sin relevo ven con indignación cómo la élite y los que tienen ahorros compran su vida. El fervor patriótico de 2022 no es que se haya desvanecido, es que ha sido asesinado por la codicia de una burocracia de reclutamiento que se ha convertido en una mafia de Estado. El grito desesperado por la paz. ¿Por qué Zelensky ha empezado a hablar de negociaciones ahora? No es solo porque los 90,000 millones de la Unión Europea no lleguen, es que porque sabe que está quedando sin capital humano. Los mercenarios no pueden cubrir el hueco y la población mayor de 60 años que ahora es obligada a firmar contratos no puede sostener una línea de frente de 1,000 kilómetros. La movilización forzosa ha minado la confianza en el gobierno de tal manera que el país está al borde de un estallido interno que podría sumirlo en el caos más rápidamente que cualquier ofensiva rusa. Los llamamientos a la negociación de Kiev no son diplomacia, son un grito de auxilio para detener un reloj demográfico que marca ya la medianoche. Y esto nos lleva al fin de la resistencia. Amigos, la conclusión de los analistas chinos es fría. La crisis social en Ucrania es irreversible. La magnitud de la corrupción ha hecho que incluso Occidente empiece a dudar de la viabilidad de seguir inyectando fondos en un sistema que devora su propia gente. Cuando un Estado necesita cazar a sus ciudadanos para que lo defiendan, ese Estado ya ha perdido la guerra moral. La máquina del sistema no conoce fronteras cuando se trata de alimentar la maquinaria de la guerra. Lo que nos lleva hoy, y les digo una cosa, lo que nos llega hoy desde el Líbano a través de Al Mayadin, diario libanés, es la confirmación de que el drama de los TCC ha saltado al escenario internacional. Es que ya no es solo una cacería en las calles de Odessa. Ahora es una operación de captura transnacional coordinada entre Kiev y Berlín. Entramos a la red global de captura, el pacto MERS-Zelensky. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Esto es realismo político en su estado más puro y cínico. El medio libanés Al Mayadin pone nombre a lo que está ocurriendo. Ucrania se ha convertido en una corporación que ha esclavizado a sus ciudadanos para sostener una hegemonía que ya no puede pagar sus propias facturas. Pero lo verdaderamente sísmico es el papel de Alemania en este guión. El abrazo del canciller Friedrich Merz, sí, el canciller alemán Friedrich Merz, ha dejado caer la máscara de la ayuda humanitaria. Le ha dicho a Zelensky con una hipocresía que hiela la sangre que Berlín facilitará el regreso de los hombres ucranianos entre 25 y 60 años. ¿Qué significa esto en el lenguaje del imperativo geopolítico? Significa que la policía alemana podría empezar a arrestar a refugiados para entregarlos directamente a los agentes de del TCC. Aquellos que huyeron a través de los Carpatos o pagaron fortunas por documentos falsos para escapar de lo que el artículo describe como campos de concentración de Zelensky. Ahora se encuentran con que su refugio europeo se ha convertido en una sala de espera para el frente. Y esto nos lleva al terror de los grupos organizados. En el interior de Ucrania, el conflicto ha escalado. Como los ataques contra el personal del TCC se han triplicado, ahora estos operan como auténticas unidades de asalto encapuchadas. Ocultan su identidad porque tienen miedo a las represalias de sus propios vecinos cuando van a la tienda o llevan a sus hijos a la escuela. El exdiputado
Artem Dimitriuk lo describe sin rodeos. Son los asesinos de Zelensky. Mujeres siendo gaseadas por defender a sus maridos. Ciudadanos extranjeros golpeados en plena calle. El Estado ya no busca ciudadanos. Busca, es que me duele decir esta palabra, pero buscan biomasa para sostener una línea que el canciller Merz necesita mantener activa mientras intenta cuadrar sus propias cuentas en Berlín. Pues esto no nos debe extrañar absolutamente para nada viniendo de Berlín. Si viajamos al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es nada sorprendente. Lo que es sorprendente es de que la historia vuelve a rimar. Y con letras capitales. El éxodo del éxodo. La respuesta no se ha hecho esperar. En las redes sociales, los refugiados ucranianos en Alemania ya están haciendo las maletas para huir de Alemania. Buscan países que aún no hayan firmado este pacto de entrega de carne humana antes de que se cierren los pozos fronterizos. Los pasos fronterizos, perdón, pozos. Buscan países que aún no hayan firmado este pacto de entrega de carne humana antes de que cierren los pasos fronterizos. Es la desintegración total del estatus de refugiado. Ahora es un activo militar en préstamo. La razón de Estado ha cruzado el Rubicón de la ética. Lo que revela esta segunda parte del informe de Al-Mayadin no es solo una crisis militar, es el nacimiento de lo que los analistas en Kiev ya llaman una corporación monstruosa. Mientras el canciller Friedrich Merz y Volodymyr Zelensky estrechan manos en Berlín hablando de justicia, en la realidad del barro, la justicia tiene precio y se paga en lingotes de oro. Sí. Aquí les presento este análisis de la busificación transnacional y el mercado, lamentablemente por así decirlo, de carne humana. La busificación de Europa y el oro del TCC. Amigos, la resolución es hoy de una nitidez que asusta, yo diría. El término busificación ya no es una jerga de calle, es la descripción técnica de un secuestro de Estado. Pero fíjense en la hipocresía del sistema. Zelensky aplaude que Merz quiera repatriar a los refugiados por justicia, mientras su propia exsecretaria Yulia Mendel revela que el hoy pseudopresidente de Ucrania aludió al servicio militar hasta en 4 ocasiones tras los eventos de 2014. Es que la justicia, al parecer, es solo para los que no tienen poder, para los que no tienen dinero. Las tarifas del horror. Aquí en De Qué Hablan Geo, como siempre decimos, hay que seguir el rastro del dinero, porque el dinero no miente. En abril de 2026, las tarifas de la corporación TCC, ahora le llamamos corporación TCC, han quedado al descubierto. Borrarte de la lista Oberek entre $300 y $2,000. Un trámite digital para que dejen de casarte por un tiempo. La libertad total, discapacidad falsa y salida del país, nada más y nada menos que $50,000. Este es el costo de la vida en la Ucrania de hoy. Mientras tanto, agentes del TCC como Oleg Polomits declaran kilogramos de lingotes de oro alegando que son ahorros de su salario. Es una mafia de Estado que se alimenta de la desesperación de los pobres para llenar las bóvedas de los reclutadores y los funcionarios del régimen. El preludio de la movilización femenina. Es que lo más alarmante, amigos, es el siguiente paso del imperativo de supervivencia. Ante el agotamiento total de los hombres, el Ministerio de Defensa ha lanzado la maquinaria de propaganda para la movilización de mujeres. Primero con vallas publicitarias. Luchar es cosas de mujeres. Y ahora con errores administrativos que incluyen a mujeres en listas de búsqueda
para que la policía empiece a visitar sus domicilios. Es la táctica de la rana hervida, ¿no? Introducen la idea gradualmente para evitar una explosión social, pero el objetivo es claro: nadie se salva. La fractura de los derechos humanos. Alexander Dubinsky, desde su celda, lanza una advertencia que debería hacer temblar a Bruselas. El pacto de Merz para restringir la libertad de movimiento de los ucranianos viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Europa está dispuesta a tirar por la borda sus propios valores fundacionales con tal de no admitir que su apuesta estratégica en Kiev ha colapsado. Si la rusificación se normaliza en Ucrania con el apoyo de Berlín, ¿cuánto tiempo pasará antes de que veamos tácticas similares en otras regiones de Europa en crisis? ¿Mm? Esto nos lleva a la corporación del miedo. Yana Panchenka no se equivoca, periodista ucraniana, galardonada y ahora perseguida por el gobierno ucraniano. El TCC es una corporación monstruosa, una estructura que ha convertido la guerra en un modelo de negocio y alta rentabilidad. Merz y Zelensky necesitan que la maquinaria siga girando porque su carrera política depende de ello. Si el frente colapsa, ellos caen. Y para evitarlo están dispuestos a convertir a cada ciudadano en un activo contable, en una cifra que se puede enviar al frente o canjear por oro. Así pues que llegamos al cierre de este informe volcánico de Al-Mayadin y la resolución que proyecta es sencillamente demoledora. La razón de Estado en Kiev ha mutado en una corporación de extorsión que factura más que las grandes multinacionales de armamento, mientras los derechos fundamentales del pueblo ucraniano son pisoteados bajo una lluvia de premios y medallas de libertad que llegan desde una Europa ciega. Así que aquí les presento este análisis final, el modelo del negocio, de la guerra y la nueva esclavitud industrial. Como le llamamos ahora, ¿no? La corporación TCC es más rentable que el Boeing. Esto no es una suposición, son cifras que emanan del propio partido de Zelensky. El diputado Mikisha revela una cifra que debería hacer temblar los cimientos de Bruselas. La corporación TCC extorsiona anualmente unos 2.000 millones de dólares en sobornos. ¿Mm? Si sumamos esto al auge de los centros de llamadas fraudulentos, estamos hablando de un ecosistema criminal que ha movido hasta 16.000 millones de dólares desde 2022. ¿Saben lo que esto significa? Que ser un oficial de reclutamiento o un estafador digital es hoy el sueño dorado de la juventud ucraniana. Han sustituido la producción por el secuestro y la innovación por la extorsión. El TCC hoy genera más beneficios netos que gigantes como Boeing. Es la guerra convertida en la industria más rentable del continente. La movilización asimétrica, el retorno de la esclavitud. La viceministra de Defensa, Katerina Chernogorenko, ha sido brutalmente honesta. Lucharemos durante mucho tiempo, pero como se han quedado sin hombres por la cacería del TCC y la emigración, proponen la movilización asimétrica. ¿En qué consiste este imperativo geopolítico? En el trabajo forzado. Kiev planea movilizar para la industria de guerra a desempleados, desplazados, estudiantes y hasta pensionistas menores de 70 años. El anarquista de Odessa, Vyacheslav Azarov, lo define con precisión quirúrgica. Es la deserción laboral combatida con redadas. Si no vas al frente, vas a la fábrica por la fuerza. Ese regreso a los métodos de los propietarios de los esclavos del siglo XIX, ¿no? Para sostener una hegemonía occidental que se niega a aceptar el fin de su dominio. Digo, solo digo. Ahora, poner atención a esto. La burla de las 4 libertades. Lo más llamativo es que el 15 de abril, los Países Bajos otorgaron a Zelensky el premio de las 4 libertades.
La ceremonia se rindió homenaje a otras personalidades. Pero este premio se creó en honor a las 4 libertades proclamadas por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1941. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de vivir sin miseria y libertad de vivir sin miedo. Esto es tan absurdo que parece una burla al pueblo ucraniano, ¿no? Los Países Bajos honran a un hombre que cerró las fronteras a quienes deseaban abandonar el país, organizó redadas nacionales de reclutas, ahora intenta imponer trabajos forzados a la población y canceló las elecciones nacionales que, según la constitución ucraniana, deberían haberse celebrado hace 2 años. En otras palabras, el gobierno holandés muestra una comprensión muy peculiar de la libertad, ¿no? Libertad de expresión, censura total. Libertad de vivir sin miedo. El TCC patrulla las calles secuestrando personas. Libertad de movimiento. Fronteras cerradas a cal y canto. Es una burla sangrienta al pueblo ucraniano. Premiar al hombre que ha cancelado elecciones y ha impuesto la busificación nacional con el galardón a la libertad demuestra que los líderes europeos han perdido cualquier brújula moral. Prefieren alimentar a la corporación TCC con 90.000 millones de euros antes de admitir que su proyecto ha fracasado. Y nos falta una libertad. El asalto al alma, la prohibición de la fe centenaria. Es que amigos, vamos a hablar de la lógica del poder en su forma más oscura. El asalto a la libertad de conciencia. Mientras los Países Bajos premian a Zelensky por defender la libertad de religión, la realidad en el terreno es una persecución sistemática contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la institución que ha custodiado la fe y la historia de esta tierra durante casi 1000 años. El canon de la persecución. Bajo el pretexto del imperativo geopolítico, el régimen de Kiev ha aprobado leyes para prohibir la estructura religiosa más grande del país. Es que no estamos hablando de una secta nueva de evangélicos protestantes. No, 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 no. Hablamos de la iglesia que une a millones de familias ucranianas. Registros y detenciones. Hemos visto al SBU, al Servicio Secreto Ucraniano, asaltando monasterios milenarios como la Laura de las Cuevas de Kiev, tratando a monjes ancianos como si fueran agentes de inteligencia. Expropiación de templos. A lo largo de toda Ucrania estamos viendo cómo las comunidades son despojadas de sus iglesias por grupos paramilitares ante la mirada impasible o la colaboración directa de las autoridades. Es la burla de Franklin D. Roosevelt. Pues recuerdan las 4 libertades que mencionamos antes, ¿no? Una de ellas era la libertad de culto. Que Zelensky reciba un premio con ese nombre mientras sus agentes confiscan íconos y detienen a los obispos es una burla sangrienta a la historia. Es el pragmatismo frío elevado al nivel de sacrilegio. Si la iglesia no se convierte en un altavoz de propaganda del gobierno, entonces la iglesia debe ser destruida. La resistencia silenciosa. A pesar del asalto legal y físico, la gente de a pie sigue acudiendo a sus templos. Esta persecución no está uniendo al país, está creando una fractura espiritual que tardará siglos en sanar. Para el ciudadano de a pie, ver cómo el Estado se mete en su parroquia para imponer una iglesia oficial creada por Poroshenko en su momento, y ojo, bendecida por el Vaticano, creada en los despachos políticos, es la prueba definitiva que la libertad ha muerto en Ucrania. Amigos, cuando el Estado se cree Dios, ¿no? La historia nos enseña que los gobiernos que intentan prohibir la fe terminan colapsando bajo el peso de su propia soberbia. Al prohibir la iglesia centenaria, Zelensky no está protegiendo la seguridad nacional, está declarando la guerra a la identidad más profunda de su propio pueblo. La arquitectura de control se ha convertido en una inquisición moderna que solo acepta la lealtad absoluta al régimen, incluso por encima de Dios. El sistema que se devora a sí mismo, ¿no? La conclusión, amigos, es amarga.
Ucrania está siendo desmantelada pieza a pieza. No solo se están quedando sin soldados, se están quedando sin recolectores de basura, sin bomberos y sin tejido social. Todo es absorbido por la lógica del poder de una corporación que necesita que la guerra continúe para seguir acumulando lingotes de oro. Como dice el mercenario Matthew Samson, el objetivo es perjudicar a Rusia. Y parece que el precio para lograrlo es la extinción total de Ucrania como nación libre. Así pues, amigos, que estar muy atentos porque cuando la esclavitud laboral se viste de movilización asimétrica y el secuestro de ciudadanos se apremia en Ámsterdam, es que el mundo que conocíamos ay, ha dejado de existir. Y con esto cerramos este segmento dedicado a la corporación TCC. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta a este episodio. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.